Durante la Primera Guerra Mundial, escuché que hubo varios acontecimientos relacionados al comportamiento de los soldados involucrados. Y me pareció bastante interesante este relato que leí. Dicen que hubo soldados que habían perdido el habla durante la guerra, no después. Soldados que se movían entre espasmos con movimientos involuntarios. Algunos sorprendían porque se les notaba con una mirada perdida, totalmente perdida, como viendo al vacío. Otros, además de perder el habla, venían perdiendo también el sentido de la audición. Y lo que era todavía un poco más crítico, mientras estaban en las trincheras esperando que la batalla comenzara, el comandante en jefe daba la orden de atacar y algunos soldados no salían, se quedaban inmóviles. Literalmente no es que no habían escuchado la orden, simplemente no podían moverse. Se les dificultaba, había algo en su organismo, en su interior, que les impedía poder seguir la orden. Y por supuesto, al comienzo, cuando no entendían muy bien este comportamiento, los acusaron de varias cosas. Les llamaron cobardes. En algunos casos, escuche esto, se les dijo de que no tenían patriotismo. Se les dijo también inválidos morales. Y algunos hasta fueron fusilados porque desertaban. Dicen que el ejército británico tuvo alrededor del 40% de deserción debido a comportamientos como estos. Luego se dan cuenta de que todos estos personajes, cada uno de estos soldados tenían denominadores en común. Por ejemplo, muchos de ellos encontraron comportamientos asociados a la exposición prolongada, a las muertes masivas, a las explosiones, a escenas bastante grotescas o chocantes. Veían cómo sus compañeros que quizás estaban al lado de ellos, de repente perdían algún miembro, perdían la cabeza, explotaba el cuerpo producto de las detonaciones del enemigo. Pero también el ruido del propio ambiente de la batalla producía en ellos un tema que era básicamente sin poder resolver, un tema que no lo podían evitar. Y le pusieron muchos nombres al comienzo le llamaron el síndrome del corazón del soldado, fiebre de trincheras, trastorno de acción del corazón, locura en las trincheras también se le dijo, neurosis de combate, hoy se le conoce un poco más como estrés postraumático, pero me gustó un nombre que se le llamó y en base a la reacción de cada uno de ellos, luego que pasaban una cita con algún doctor, todos decían esto: nos sentimos cansados. ¿Pero qué? ¿Hay mucho ejercicio? ¿Has combatido mucho tiempo? No, no he combatido, no tengo heridas, no me han baleado, ninguna bala me ha alcanzado, pero me siento cansado. No sabemos qué hacer. Cuando escucho la orden de mi comandante, de mi sargento, simplemente mi cuerpo no puede actuar. Aunque mi mente sabe y escucha la orden, no puedo actuar. Básicamente me siento cansado. Los combatientes perdían la razón, obviamente perdían el sueño y cuando llegaban a dormir tenían pesadillas, que las pesadillas eran igual de terribles que la propia realidad, porque por supuesto la Primera Guerra Mundial, al igual que cualquier otra guerra, por supuesto, es un detalle, es un tema bastante complejo de resolver a nivel emocional. Cuando escuché la historia, me puse a pensar en la cantidad de soldados en la iglesia que pudieran decir algo exactamente similar a lo que dicen los soldados en una batalla. Estoy cansado, quiero luchar. Yo escucho las orientaciones y los consejos de los líderes, de los pastores, voy al círculo de amistad, voy cada miércoles, cada domingo, cada sábado, hago todo lo que se supone que tengo que hacer, pero estoy cansado. Ni siquiera puedo dormir muy bien en la casa. Y pastor, y no es que yo trabaje en un tema físico, que me desgasto, que mis energías se van drenando por causa de mi trabajo. No, yo no tengo un trabajo tan desgastante. Yo paso tal vez sentado en un escritorio, pero estoy cansado. Y algunos dirán, yo sí trabajo en algo desgastante físicamente, pero estoy convencido que mi cansancio no es físico. Aquí hay algo que no me mueve. Ahora, les digo esto porque con el pasar del tiempo, uno nota en los diferentes lugares donde a veces uno anda que
que las personas sí te escuchan un consejo, sí saben lo que tienen que hacer para resolver sus asuntos personales, ya sea esto de matrimonio, de salud, de finanzas, administración, en otra área de la vida, un tema de relación con los hijos, etcétera. A veces el punto no es si tengo o no tengo la información que se requiere para actuar y entonces ver un cambio en mi vida. A veces es que lo que he notado es que la gente está cansada, está agotada, no tiene ni fuerza para hacer lo que sabe que tiene que hacer. No es la gente que uno dice es rebelde, es desobediente, sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere. No, este no es el caso de los que no quieren, este es el caso de los que ya sienten que no pueden, que se sienten incapaces. Y hay un episodio bíblico que ilustra muy bien esto que les estoy compartiendo. Por favor, acompáñenme a 1 Samuel 30, versículos del 1 al 10. Creo que ilustra bien la frase que le da título a este mensaje: estoy cansado. Dice que al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclac, que era la ciudad donde temporalmente David, junto con sus hombres, con su pequeño ejército, poco más de 600 hombres, ahí estaban viviendo en esa ciudad. Descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. A Siclac le habían prendido fuego, y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo, así que se animó y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech: tráeme tu chaleco sacerdotal. Voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó a Dios: ¿debo perseguir a esos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Y Dios respondió: persíguelos, porque vas a alcanzarlo y también vas a recuperar lo que se robaron. Entonces David se fue con sus 600 hombres, ese era su ejército. Pero observen a continuación un detalle que me pareció bastante interesante. David se fue con sus 600 hombres. Al llegar al arroyo de Besor, el arroyo de Besor estaba aproximadamente a 25 kilómetros desde donde David había orado, consultado a Dios si debía o no perseguir a los ladrones. 25 kilómetros. Ahora recuerden esto: David y su ejército venían de tener una serie de batallas, venían de campañas de guerra. Entonces venían ya de tener un ajetreo, una dinámica de vida bien cansada. Y cuando por fin llegan a descansar a su casa, llegan a su ciudad, precisamente para estar con su familia, se dan cuenta que la familia no está, que la ciudad ha sido literalmente despojada de todo. No mataron a nadie, por alguna razón no mataron a nadie, se llevaron a todos como prisioneros, los amalecitas. Y entonces imagínense, uno viene cansado y para colmo te das cuenta de una mala noticia. No sé si les ha pasado en un día de un trabajo, una jornada laboral extenuante, fuerte, a lo mejor una jornada como hoy, donde algunos de ustedes tal vez tuvieron un día como de película, súper cansado, súper agotador, y de pronto llegan a la casa y se dan cuenta de que hay algo que se tiene que arreglar inmediatamente porque es un problema muy serio. Y uno dice: ya no sé más qué hacer, estoy cansado, estoy cansada. Ahora, si fuera ocasional el tema, uno pudiera tomar fuerzas de flaqueza. El problema no es que sea ocasional, el problema es que se convierte en una condición permanente. El vivir permanentemente cansado, el vivir sin fuerzas para encontrar soluciones a los problemas. Y entonces dice la Biblia que 200 de los hombres con los que David viajaba estaban tan cansados que no pudieron cruzar y se quedaron ahí. No es que no querían, sino que no podían, que es muy diferente. Ahora, yo cuando leo esta historia me pongo en el lugar de David y los demás y los restantes 400. A ver, es más, póngase usted en el lugar de ellos. Le acaban de capturar a su familia, sus hijos, su esposa, todas sus pertenencias están robadas, todo, absolutamente todo.
debería de ser suficiente motivador para para ir a buscarlos. Sin embargo, esta gente está agotada, no encuentra ni motivación por su familia para seguir peleando. Si por algo yo me tendría que estar dispuesto a desgastar en la vida, debería ser mi familia, ¿sí o no? Yo debería estar dispuesto a desgastarme por mis hijos, por mi esposa, por aquellos que compartimos la misma sangre. Hace algunos años, mi hijo mayor, hoy tiene 9, tenía como 4 o 5 años. Recuerdo que llegamos a la casa a eso de las 11, 12 de la noche, mi esposa y yo. Mis hijos estaban con mi mamá y temprano ese mismo día yo le había prometido a Andrés que íbamos a jugar apenas yo llegara a la casa. Yo no calculé que íbamos a llegar tan noche, yo pensé que íbamos a llegar, yo qué sé, 6, 7 de la noche, cuando mucho, pero llegamos casi a las 12. Y para mi sorpresa no estaba dormido, estaba despierto. Y estaba despierto para hacerme recordar la promesa que le había hecho. Papá, te estoy esperando para jugar. Ahora, a esa hora, honestamente, lo que no quería era jugar. Para nada, absolutamente. Entonces me la ingenié para decirle, hijo, mira, porque él lo que quería creo que era jugar como fútbol o algo así, no. Ya es noche, hijo, no podemos salir a la calle, ya es peligroso. Tratando de jugármela, no, ahí. Juguemos otra cosa, pues, dice. No salgamos, no juguemos con pelota. Ok, ¿qué jugamos? Le digo. Y me dice, juguemos Monopolio. Para los que saben, el Monopolio no es un jueguito de 15 minutos. Literalmente se hicieron como las 3 y pico de la madrugada, ¿oyeron? Y terminamos jugando finalmente. Casi a las 4 de la mañana. Gracias a Dios no estaba en clase, así que no tenía que ir a clase él. Pero recuerdo que hasta días después, e incluso hasta el sol de hoy, tal vez 4 o 5 años después, él siempre trae a memoria ese momento, el día que nos desvelamos, por una promesa que le había hecho. Y uno se siente bien de gastarse por personas que valen la pena, y la familia vale la pena, ¿sí o no? Pero ¿qué tal aquellos que no es que no quieren desgastarse por su familia, sino es que ya no tienen nada más que dar? Ya no tienen nada más de fuerza. Y este es el caso de estos 200 hombres. Y la Biblia dice que entonces David siguió persiguiendo a los amalecitas con los otros 400 hombres. Pregunta, ¿cuándo se llega al límite del cansancio? ¿Cuándo es que uno llega al punto que dice, estoy cansado? Estoy cansado de luchar por mi matrimonio. Estoy cansado de estar esperando durante mucho tiempo una respuesta de Dios y no ver absolutamente nada. Estoy cansado de que Dios abra las puertas y no las ha abierto. Estoy cansado de tratar de vivir en santidad, pero no me he podido quitar de encima este hábito pecaminoso de mi vida. Estoy cansado de tratar de querer servirle al Señor y fallarle en el intento. Y póngale el nombre que usted quiere al cansancio. Cansancio por distintas razones. El cansancio de querer intentar algo y no conseguirlo. El cansancio de querer restaurar la familia y no lograrlo y no verlo. Cansada de orar y no ver respuesta. Cansada de dar consejo a la familia, a algún miembro de la casa y que sus consejos aparentemente no tienen ningún efecto. Cansada de hacer todo lo que le dicen que se supone que tiene que hacer y no ver ninguna respuesta. ¿Cuándo es que se llega a ese límite donde uno quiere literalmente tirar la toalla? ¿Cuándo? Por favor, vean el libro de Mateo. Cristo, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, versículo 28, dijo una de las frases que probablemente más recordamos nosotros. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ahora que leí este pasaje, miré estas dos palabras, trabajados y cargados. Busqué en el original lo que significaban. Y es interesante, aunque por supuesto están relacionadas, no tienen necesariamente el mismo significado. Los trabajados, ¿saben quiénes son? Aquellos que naturalmente, por causa de la dinámica de su vida, se desgastan en lo físico.
Son las personas que le meten ganas día tras día en su vida y que naturalmente uno se cansa. La persona que trabaja día y noche. La persona que por causa de una vida bien planificada, bien activa, llega un momento donde se desgasta. Es normal. El cansancio es parte de la vida. De hecho, por alguna razón, Dios nos dio un día de reposo para tratar de renovar fuerzas. Porque uno que está cansado jamás va a poder producir de forma correcta. El cansancio es pésimo para tratar de producir. Pero luego están los cargados. Y la persona que está cargada no es igual a la que está trabajada. Es rico a veces cuando uno tuvo una jornada laboral bien trabajada, bien cargada, llegar a la casa, acostarse, poner los pies arriba, por no decir otra cosa, y sentirse rico. Descansar así es rico. Descansar lo suficiente. ¿Cómo se soluciona ese problema de trabajado? Dormí. Hay personas que te dicen, ore por mí porque estoy cansado. ¿Y qué ha hecho? Bueno, es que he pasado trabajando. Duerma. No es de orar, vaya a dormir mejor. Y no es que la oración no sea importante, pero duerma. Vaya y péguese su buena dormidita durante un buen rato. Pero luego están los cargados. Y los cargados son diferentes. Los cargados son literalmente lo que llevan sobre sus hombros un peso que ya no soportan. Son las personas que ya no soportan el peso de los errores, del fracaso, de las experiencias dolorosas, etcétera. Y todo esto produce un desgaste espiritual. Entonces quiero que vea algunas cositas que terminan por definir cómo yo llego al desgaste espiritual. ¿Cómo yo me llego a convertir en alguien que vive cargado en la vida? Personas que incluso se pueden llegar a enfermar precisamente porque no han soltado la carga que llevan sobre sus hombros. ¿Qué produce mi desgaste espiritual? Número 1, una esperanza que se demora. Observe lo que dice Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 12. El vivir esperando atormenta el corazón. No levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen rato de estar esperando algo de parte de Dios o de parte de alguna persona para por fin sentirse bien? No es lo mismo estar esperando desde hace una semana o un mes que estar esperando desde hace 10 años o 15 años o 20 años. No es lo mismo. Y no es lo mismo porque la persona que tendrá una semana o un mes todavía tiene una fuerza espiritual que le hace creer de que muy pronto el Señor puede dar respuesta a su oración. Pero aquel que ya tiene 10 años, 15 años, 20 años esperando algo, llega a un punto donde naturalmente se comienza a desanimar y comienza a perder la esperanza. Porque como nos enseña Salomón, el vivir esperando atormenta el corazón. Número 2, hacer el bien sin ver resultados. El intentar hacer lo que se supone que es correcto y no ver nada bueno, también me desgasta espiritualmente. Es cuando venimos a la iglesia, nos entregamos al Señor y nos comienza a ir peor. Es cuando por fin pusimos la vida en orden y en lugar de ver las bendiciones a lo inmediato comenzamos a ver todo lo contrario, todo lo opuesto. Y entonces uno no desiste porque uno dice, no me tengo que cansar de hacer el bien. Pero hay un punto donde uno se comienza a cansar de aquel famoso consejo cada vez que te dicen, hey, perdona a aquel que te ofende, perdona a aquel que te ofende. Y entonces viene uno y quisiera ser como Pedro y uno dice, tenía razón Pedro cuando trataba de darle como un límite al tema del perdón. Porque Pedro decía, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? ¿Será que hasta 3? Es decir, debe tener un límite, ¿no? Porque es cansado, Señor, estar perdonando a cada rato, pues cansa. Y Cristo le sube el estándar, no te digo 3, sino hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
Pablo le dijo a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9, no debemos cansarnos. Y observe que dice no debemos, no es que dice no podemos, porque sí nos podemos cansar de hacer el bien. El punto es que si debemos, no debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Número 3, lo tercero que nos desgasta espiritualmente es el clamor insistente sin respuesta. Y aquí el que nos puede dar cátedra es David. David escribió en el Salmo 69, versículo 3, estoy cansado de pedir ayuda. Tengo resaca. Y de paso, ¿no? Tengo reseca la garganta. Déjenme reírme ahora para que me pase. Ya los ojos se me cierran y tú no vienes a ayudarme. Saben, hace un tiempo yo oraba de esta forma por mi hijo, el mayor. Yo les conté en una oportunidad de que él sufrió un tema bastante interesante durante el embarazo y los primeros 7 meses fueron bastante difíciles. Mi esposa trabajaba en una empresa y básicamente tuvo que renunciar porque vivir de subsidio en subsidio, y el consejo del doctor era, por la dinámica del trabajo suyo, le dijo a ella, usted es imposible que pueda continuar su embarazo mientras está trabajando. Así que o trabaja o tiene a su hijo. Pero no puede tener a su hijo mientras trabaja, al menos no bajo esa misma dinámica, luego que le contamos cuál era el ritmo de trabajo de ella. Entonces decidió renunciar, pero los primeros 7 meses fueron bien cansados. Porque uno como, al menos era como era nuestro primer hijo, obviamente estaban los nervios naturales, la novatada de que uno desconoce muchas cosas. Y nos decían, no, los primeros 2 meses son un poquito difíciles, siempre el tema de los mareos, el tema de los vómitos, el tema de aquí, el achaque, que lo otro, etc. Y está bien, me tragué los primeros 2 meses como normal. 3 meses, algunos te dicen, no, se extiende un poquito a veces, dependiendo del caso. Ok, 3 meses. 4 meses, no, es que 4 meses ahí los niños tienen en su proceso de formación esto y lo otro. Ok, 4 meses. Ya 5 meses ya no les creía. Aunque me decían algunos que podía ser también el caso. 6 meses y tampoco les creía. Cuando llegó el 7º, creo que llegó un momento donde hice una oración parecida. Señor, ya estoy cansado de pedirte ayuda. No es lo mismo vivir 2, 3 días diciéndote respondeme, y tengo mi garganta reseca, ya los ojos se me cierran, porque básicamente pasaba orando por la noche. Son de esas oraciones desesperadas que uno tiene, donde uno puede llorar, donde uno se puede desahogar con el Señor y al comienzo está lleno de fe, pero con el tiempo se va llenando de queja la oración. Y en lugar de creerle a Dios, me comienzo a quejar de Dios, porque Dios no me responde. Porque no es que no estoy orando, simplemente ya estoy tratando de confrontar atrevidamente a Dios, tratando de decirle, ¿qué te pasa, Señor? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no venís en mi ayuda? Se me va a ir mi hijo y se me va a ir mi esposa. No de esta forma, no de esta forma. Y entonces Dios, de forma milagrosa, nos responde al 7º mes. Y los últimos meses, los 2 restantes, fueron extraordinarios. Pero luego nosotros tuvimos a un segundo hijo, y nuestro segundo hijo fue bastante especial. Por supuesto, el embarazo fue un poquito mejor. Y el año pasado, para eso de noviembre, en noviembre mi esposa volvió a quedar embarazada. Tenía 7 semanas u 8 semanas cuando nos dimos cuenta.
Entonces, la mañana que fuimos a la clínica y vimos el examen, está embarazada. Fui yo a recibir nada más la prueba, ella no había ido. Entonces yo me enteré. Pero ella venía presentando unos malestares, unos dolores. Yo luego dije, ya entiendo por qué el malestar, ya entiendo por qué el dolor, ya entiendo el asunto. Entonces esa misma tarde, eso fue en la mañana lo del examen, esa misma tarde fuimos donde el doctor, el ginecólogo que la viene atendiendo desde nuestro primer hijo, y ya le contamos. Y él dice, felicidades, ya ustedes saben, no lo natural. Pero esa misma tarde ella presenta un dolor más fuerte, estando ahí en la clínica, se va a quejar bastante, y básicamente el mismo día que nos enteramos que nuestro tercer hijo venía, ese mismo día nos tuvimos que despedir de él, porque fue una pérdida, el mismo día. Y entonces, cuando estamos en ese proceso, porque todo fue en la clínica, gracias a Dios estaba el doctor ahí nomás, e hizo lo que tenía que hacer en el momento, me acordé de cosas por el estilo, como estas. Cuando uno se desgasta espiritualmente, porque en ese proceso uno se comienza a poner en las manos del Señor. Señor, te pido esto, te pido aquello, te pido lo otro, etcétera, ¿no? Pero luego me doy cuenta de lo importante que es tratar de mantenerse fuerte en su ser interior para que las circunstancias externas no te golpeen ni te debiliten. Pueden haber circunstancias que nos debilitan naturalmente, es muy natural. Es natural que uno tenga que pasar una suerte de duelo o de tristeza. Es natural que en ese momento uno sienta muchas cosas en su ser interior, cosas que uno no logra responderse ante las preguntas que se hace. Pero también es natural entender de que si acaso hay algo bueno que tengo que hacer, es rendirme en los brazos del Señor y entender que su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Dice la palabra del Señor, me encantaría por favor que vayan al libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 28. Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Observen lo que aquí está diciéndonos el profeta Isaías. Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Primer detalle importante. Pero también debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Y debes saber, número 3, que su poder ha creado todo lo que existe. Tenemos a un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que no se cansa. Y luego añade en el versículo 29, Dios, ese mismo Dios del que les estoy hablando, dice el profeta Isaías, les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan, por más fuerte que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Los que confían en el Señor. ¿Sabe cómo hacer para resolver el tema del cansancio o el desgaste espiritual? Yo estaba pensando mientras elaboraba el mensaje y tenía este bosquejo. Obviamente uno como predicador tiene por responsabilidad el tratar de darles puntualmente el principio bíblico que ayuda para resolver un asunto. Entonces uno, al menos en mi caso, casi siempre busco punto número 1, punto número 2, punto número 3, porque la idea es dejarle principios prácticos que le ayuden. Y aunque hay principios prácticos, por supuesto, todo se lo quiero resumir en uno solo. ¿Qué hacer para tratar de resolver el tema del desgaste espiritual?
¿Qué hago para no hundirme por cómo me siento? ¿Qué hago para no permitir que las experiencias dolorosas, para no permitir que un fracaso, para no permitir que las oraciones sin respuesta me destruyan? Y aquí es donde encontré, al menos en mi caso, una solución. Necesito renovar mi intimidad con Dios. Necesito volver a renovar mi altar con Dios. Porque cuando yo permito que constantemente mi mente comience a desarrollar pensamientos, comienza a venir la queja, la amargura, la tristeza, el temor, el rencor y un montón de cosas más. Pero cuando yo decido callar mi mente, callar las voces que por dentro están tratando de hablarme, y decido callarme y decido dirigirme a la intimidad con el Señor, básicamente hago lo que el escritor del libro de Éxodo nos dijo. Lo tienen en pantalla, capítulo 20 de Éxodo. El escritor, de parte de Dios, le dice: construyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y ahí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Construyanme un altar. ¿Saben qué fue lo que tuve que hacer un día como ese? Me fui a la casa, nos fuimos a la casa, por supuesto, y en el secreto a buscar cómo estar con el Señor. Y no solamente ahí, sino en cada momento tratar de renovarlo. Tratar de estar delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy. Quiero construir un altar de adoración. Tu palabra dice que yo soy como una piedra viva donde tú quieres levantar un altar. Y recuerden que el altar es básicamente un lugar de sacrificio donde yo llego a morir. Muero a mis deseos, muero a mi forma de pensar, muero a todo lo que tiene que ver conmigo. Y en ese altar puedo llorar, en ese altar puedo adorar, o simplemente estar en silencio para tratar de escuchar la voz de Dios y recibir su consuelo y recibir su fortaleza ahí en el secreto. Por supuesto, confíe en el Señor. Por supuesto, vuélvalo a intentar. Por supuesto, vuelva a tomar fuerzas de donde no haya. Crea en sus promesas. Cada una de esas cosas son importantes. Pero sabe, particularmente me doy cuenta de que tratar de vivir en base, como se los dije hace un par de semanas, tratar de vivir siempre en base a reglas me desgasta más. Pero cuando voy a la intimidad del Señor, porque en los momentos de crisis yo no me acuerdo, a ver, Alberto, punto número 1, ¿qué era para no sentirme tan débil? Punto número 2, no me acuerdo de eso finalmente. ¿Saben de qué me acuerdo? De que me tengo que ir a meter con el Señor nada más y a desahogarme con Él y a abrirme mi corazón y desnudarme. ¿Sabe qué tendríamos que comenzar a hacer? Si usted ya no resiste la situación que está viviendo en su casa, ya no resiste, ya no sabe qué hacer para que el matrimonio se vuelva a arreglar, ya no sabe qué hacer para que la relación con sus hijos, etcétera, comience a recuperar su fortaleza interior teniendo tiempos con el Señor. Comience a buscar ahí lo que tal vez está tratando de buscar por otro lado. Porque nuestros problemas por fuera se pueden resolver, pero por dentro vamos a seguir igual de cansados. ¿Sabe qué interesante? Los soldados, cuando presentaban estos asuntos que les comentaba al comienzo, por supuesto eran enviados de regreso a sus hogares, pero en sus hogares continuaban presentando la misma situación, no cambiaban. El problema no era que estaban en la guerra, el problema es que no habían resuelto el asunto aquí en el interior, porque era un tema bastante difícil, bastante complejo. Y en nosotros sucede igual, mis estimados. El problema no es una deuda que no hemos pagado, una enfermedad que no se ha curado, un matrimonio que no se ha resuelto. Se pueden resolver cada una de esas cosas y sentirnos todavía débiles en el corazón. Y lo importante es volver a renovar nuestro tiempo con Dios.
Termino con esto. Primera de Samuel 30, por favor vaya conmigo. En el versículo 18. Y mire rápidamente lo que sucede con David y los hombres con los que él había llegado a pelear. David dice en el verso 18 que recobró todo lo que los amalecitas se habían llevado. Y también rescató a sus 2 esposas. No faltó ningún niño ni adulto, y ni siquiera el objeto más pequeño. Dice el verso 21. Luego David regresó al arroyo de Besor. Recuerdan, ahí se habían quedado aquellos hombres, los cansados. Y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados, porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: «Hey, ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan». Pero David dijo: «No, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que se vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias». Porque recuerden que David los había dejado cuidando las pertenencias de los que fueron a pelear. ¿Saben qué es lo que me llama la atención? Que aunque no pelearon, recuperaron lo que habían perdido. Y quiero creer, mi estimado, esto, que el Señor es finalmente, cuando más cansados estamos, cuando más débiles nos sentimos, cuando más cansado usted está, es cuando Él va a pelear por usted. Y todo lo que había perdido, conforme a la voluntad del Señor, Él mismo se va a encargar de recuperarlo. Y habrá gente que no entenderá muchas veces el cansancio de algunos otros. Gente que cuestionará y criticará porque no conoce el futuro, el pasado, la historia. Pero habrá alguien que estará para usted, y su nombre es Jesucristo, para recuperar todo lo que el enemigo le ha quitado. Cierre sus ojos, por favor.